Hola, ¿qué tal mis amigos? Reciban nuevamente un saludo y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un corto video relacionado con el tema de la clasificación de los contribuyentes en sus diferentes categorías. Clasificación desde el escenario del impuesto de renta y complementarios. Ya habíamos abordado en videos anteriores diferentes categorías, la categoría de contribuyentes, la categoría de no contribuyentes, y en esta oportunidad vamos a abordar el tema relacionado con la categoría del régimen tributario especial. Sabemos que el Estado colombiano, desde el artículo 2 de la Constitución Política, debe cumplir con unos fines esenciales del Estado que corresponden precisamente en la satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos representados en toda la comunidad. ¿Y qué tipo de necesidades debe satisfacer? Ya lo habíamos mencionado también en alguna oportunidad. Debe satisfacer unos derechos fundamentales, unos derechos sociales, unos derechos económicos, unos derechos culturales, derechos colectivos y del ambiente. Es decir, que esa es la gran función que tiene el Estado desde la Constitución política. Bueno, y para dar cumplimiento a esos fines esenciales del Estado, es decir, satisfacer las necesidades, necesita financiarse, necesita de unos recursos para poder llevar a cabo esa función social, que son precisamente recursos provenientes de estas diferentes fuentes de financiación: impuestos, tasas, contribuciones, convenios, venta de bienes y servicios, las regalías y las donaciones. De esto ya habíamos hablado también en algún momento, es decir, que estas son las fuentes de financiación que requiere el Estado para poder llevar a cabo la satisfacción de esas necesidades. Nosotros como contribuyentes, como personas tanto naturales como jurídicas, estamos en la obligación de ayudar a financiar esas cargas públicas. También vale la pena recordar que esa obligación tributaria de nosotros como ciudadanos tiene nacimiento en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución política. Ahora, todos esos ingresos que recibe por concepto de impuestos, ya sea de naturaleza directa o indirecta, ingresos recibidos por concepto de tasas, contribuciones, venta de bienes y servicios, es decir, todos los ingresos van a parar ¿a dónde? Van a parar a las arcas del Estado. Se empieza a llenar esa bolsa del Estado, arca del Estado, para que de manera posterior, a través de sus diferentes entidades, tanto en el nivel nacional y territorial, haga la respectiva distribución de esos recursos en los presupuestos de todas las entidades en todo el territorio nacional. Entonces el Estado toma esos dineros que recibió por sus diferentes fuentes de ingresos y empieza a distribuirlos y destinarlos a proyectos de inversión en diferentes sectores país. Tenemos el sector agropecuario, tenemos el sector educación, sector salud. Entonces en este sentido va a quedar predistribuido los recursos que recibe por sus diferentes conceptos. Tiene esa gran función social de invertir los recursos en la misma comunidad. De pronto nosotros como contribuyentes del impuesto de renta, no contribuyentes de cualquier impuesto, no vemos directamente esa retribución que recibimos por el pago de dichos impuestos, pero la verdad es que el Estado lo retribuye a través de los diferentes servicios que presta a la comunidad, también mediante los servicios que ofrecen las diferentes entidades. Desde aquí tenemos por un lado el Estado, ya habíamos dicho, el Estado tiene una gran función social que debe cumplir como mandato constitucional, artículo 2 de la Constitución Política, y por otro lado entonces aparecen unas entidades que el Estado ha querido clasificar en esta categoría de régimen tributario especial. ¿Para qué? Para apoyar esa función social del Estado. Entonces, ¿qué tipo de entidades tenemos en esta categoría? Tenemos lo que son las
las corporaciones, las asociaciones, las fundaciones y todas las entidades sin ánimo de lucro que van a apoyar al Estado en la prestación de esa función social, en diferentes actividades en beneficio de la comunidad. Y es precisamente que el Estado le exige a este tipo de entidades que si se van a constituir como tal, como una corporación, como una asociación o como una fundación, entonces que cumplan con el desarrollo de actividades que están contempladas en el artículo 359 del Estatuto Tributario. Entonces mire que ese tipo de actividades que vayan a desarrollar, lógicamente que deben ser también de interés de la comunidad y que estén directamente relacionadas, armonizadas con las mismas actividades que lleva a cabo el Estado. Actividades en salud, en educación, en vivienda, en recreación, arte, cultura, o sea, que esté en beneficio de la misma comunidad, que sean de actividades de interés y de acceso a la comunidad. Entonces, al constituirse estas entidades para el desarrollo de actividades que son de beneficio de la comunidad, las cuales van a representar un apoyo al Estado en el ejercicio de esas actividades, el Estado no va a estar solo, va a tener también este tipo de entidades que les van a apoyar. Por ser así, entonces el Estado las clasifica en esta categoría de régimen tributario especial y les va a otorgar unas ventajas frente a los demás contribuyentes que sí pagan el impuesto de renta, que es por ejemplo la categoría de los contribuyentes. Entonces, las ventajas que van a tener este tipo de entidades clasificadas dentro de esta categoría están, primero, la tarifa del impuesto de renta no será del 33. Recordemos que la tarifa del 33 la van a pagar los que sean contribuyentes del impuesto de renta como persona jurídica. Tengamos también en cuenta de que a este régimen tributario especial solamente podrán pertenecer personas jurídicas. Usted no va a encontrar una persona natural clasificada dentro del régimen tributario especial. Es propio de las personas jurídicas. Entonces, si una persona jurídica como contribuyente del impuesto de renta le aplica una tarifa del 33, para estas entidades no va a aplicar la misma tarifa, sino que les aplica una tarifa del 20%, ¿sí? Por pertenecer al régimen tributario especial. Entonces mire que esa ya es una ventaja. La tarifa baja del 33 al 20%. Pero además mire lo que pasa. Incluso si esas entidades demuestran que si sus excedentes financieros o lo que llamamos utilidad, lo que llamamos ganancia, fueron reinvertidas nuevamente en la actividad económica para la cual fueron creadas, entonces esa tarifa ya no va a ser del 20, sino que va a bajar al 0%. Aquí era donde yo les decía en el video anterior de que este régimen tributario especial, a pesar de que en principio deben tributar al 20%, ¿sí? Finalmente si demuestran que han reinvertido sus excedentes netos en la actividad para la cual fueron creadas, entonces ya no van a pagar el 20 sino el 0%, y en esa medida se van a convertir en no contribuyentes del impuesto. Bueno, pero entonces aquí la ventaja es que su tarifa es del 20%, incluso puede llegar a ser del 0%, si llevan a cabo lo que dice esta última fila, que sus excedentes hayan sido reinvertidos nuevamente en la actividad para la cual fueron creadas. Otra de las ventajas que otorga la ley a las entidades que han sido clasificadas dentro de este régimen está: no calculan el anticipo de impuesto de renta, así éstas lleguen a pagar un 20% de renta, que es la tarifa fijada para ellas, no están obligadas a calcular el anticipo del impuesto de renta, que es un porcentaje adicional que sí deben calcular
los que son contribuyentes del impuesto de renta, tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Es una obligación legal que hay que hacerlo. De igual manera, no calculan el impuesto de renta por el sistema presuntivo. Entonces, de igual manera, las entidades que están clasificadas dentro de la categoría de contribuyentes, ellas están obligadas a calcular el impuesto de renta por el sistema, tanto ordinario como el presuntivo. Para estas entidades no tienen que hacerlo por el sistema presuntivo, simplemente deben hacer su declaración de renta por el sistema ordinario. Estas son pues las tres ventajas o beneficios que le otorga la normatividad fiscal a este tipo de el Estado a través de este tipo de normatividad fiscal a las entidades que pertenecen al régimen tributario especial. Recordemos algo muy importante, y es que a partir de la ley 1819 del 2016, la cual fue la penúltima reforma tributaria, en esa reforma tributaria el Estado hizo importantes cambios a las entidades que hacían parte de esta categoría, y con el fin de corregir algunos inconvenientes que se venían presentando en cuanto a la constitución de este tipo de entidades. Muchos estaban aprovechando estas figuras de entidades del régimen tributario especial para malos manejos. Entonces el Estado lo identificó, razón por la cual apretó el cinturón, y ya el que desee pertenecer a esta categoría tendrá que demostrarlo con una serie de requisitos que la misma ley le está exigiendo a este tipo de interesados en pertenecer a dicha categoría. Bueno, mis amigos, como siempre, espero el tema haya quedado lo suficientemente claro, que hayan también aclarado todas sus inquietudes. Muchas gracias por su atención.